¿ya? Eh, pero nada, pues lo único formal es bienvenido al cursito nomás. Y poco más. Los contenidos de esto los voy a ir como publicando en una página que tengo, que se la puse ahí en el cale de texto, el de los anuncios. Ahí va a estar todo y hay otras cosas también que tengo. Hay cosas de Hack the Box, de CTF en los que he participado, igual hay más cosas que quiero poner, ¿ya? Pero, pero es como una página en desarrollo, ¿ya? Así que para que, porque igual como que se ve media flight la página. Así que, ¿ya? Pero es como la referencia para, por si quieren el material ahí, ¿ya? Y todo lo voy a hacer a través de Jupyter Notebook, ¿ya? Todo el material está así. Entiendo que igual no todos, quizá no todos están familiarizados con usar Jupyter Notebooks y solamente usan Python, pero esta cuestión es súper cómoda a la hora de documentar y hacer código al mismo tiempo. Para la gente que lo quiere usar o instalar, que eventualmente en la carrera lo van a tener que usar, ¿ya? En cualquier carrera afina a tecnología, eventualmente se utiliza esto para documentar y es súper práctico. Se instala Anaconda, ¿ya? Tanto en Linux como en Windows, en realidad cualquiera de los dos. Y yo ahora para todo esto voy a usar Kali Linux. Es como el sistema operativo como por preferencia para todo esto, ¿ya? Es por gusto propio en realidad para temas de cripto, para lo único que serviría Linux es para instalar una extensión, o sea, otro lenguaje de programación adicional que se llama SageMath, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después en realidad. Hay hartos contenidos que quiero tratar acá, pero de un punto de vista mucho más aplicado que el ramo de por sí de criptografía. El ramo de criptografía de la malla es, bueno, es el ramo con el que yo me empecé a interiorizar, po, pero lo único pero que tiene el ramo de cripto es que los ejercicios que se hacen, porque uno suelta la mano caleta en ese ramo, el único problema del ramo de criptografía en el que está en la malla de telemática es que las aplicaciones son como muy toy, como muy de juguete. ¿Cachai? Onda, cuando quiero hacer alguna implementación usando números más grandes, que son los que se usan normalmente para estándares y todo eso, eh, el ramo no lo toca, ¿ya? Y tampoco es necesario que lo toque, porque igual es un tema más conceptual. O sea, el ramo de criptografía tiene caleta de aspecto conceptual y teórico, pero también tiene conceptos prácticos, ¿ya? Entonces la idea de este cursito es ver todo de un punto de vista aplicado, todo aplicado y todo cómo se usa o cómo se usaría y por lo mismo salen otros desafíos, onda, salen otros problemas asociados de por qué cuesta de repente implementar cosas en código, no necesariamente porque la matemática no se entienda, sino porque claro, el lenguaje de programación da ciertas limitaciones. Y son cosas que en el ramo de cripto quizás se ven, pero no se ven tanto. ¿Ya? Eh, Obviamente acá vamos a partir con una motivación y después vamos a ir por un tubo con lo que es criptografía y la idea de esta primera parte, que no sé si me tome toda la hora 10 no creo porque igual es harto, lo vamos a continuar la siguiente semana. Es como para iniciarse, como para que quizá la gente no le tenga mucho miedo a lo que es cripto, porque el tema de la criptografía es que igual hay harta matemática involucrada. No es necesario que nosotros como telemático, electrónico, informático, carreras afines, etcétera, nos involucremos tanto en la matemática, pero al menos saber cómo aplicarla. Y por eso es que este nombre de criptografía aplicada no es solamente algo que me invente yo, sino que otros cursos también se llaman así. Porque claro, lo que hacen es agarrar todo el concepto y llevarlo a algo más de programación. Y el lenguaje principal, y yo creo que prácticamente casi lo único que vamos a utilizar es Python. Python se usa caleta. Y para la implementación es súper útil. ¿Ya? Ahora, los lenguajes de programación sirven para que quizá los tiempos de procesamiento bajen mucho. Pero Python la verdad es que tiene caleta de facilidades para muchas cosas aparte de criptografía. ¿Ya? Entonces, eso, para entender todo lo que vamos a ver no necesitan base de nada. ¿Ya? Porque la matemática la voy a explicar desde lo más básico posible. Y inclusive la base de la criptografía es una cuestión que uno ve en básica,
Sí, claro, cuando uno está en básica. Pero el enfoque que se le da es totalmente distinto y por eso se ve más complejo. ¿Ya? Así que vamos a ir de a poco introduciendo qué es criptografía, todas las aplicaciones que tiene y para esta primera parte, para esta como primera clase, por así decirlo, vamos a ver lo que es aritmética modular, las propiedades y los cifrados más básicos. ¿Ya? Pero primero, una motivación, que como pueden ver aquí, como el Pac-Man aquí con los fantasmitas. Normalmente cuando tenemos un sistema, ¿ya? Un sistema cualquiera, casi siempre o en la gran mayoría de las ocasiones se compone por estos componentes. ¿Ya? Tenemos un cliente, tenemos una aplicación a la cual consumimos información, ya sea cualquier página que no sé, pues queramos acceder con un... queramos ver alguna página, claro, le hacemos un get a esa aplicación. Esa aplicación de repente tiene que comunicarse con una base de datos donde para tener un cierto registro, ¿ya? Esa base de datos se puede comunicar con algún servicio, ¿ya? La conexión puede hacerse hacia otro computador con otro servicio y ese servicio puede hacer una conexión a otra aplicación o otro servicio el cual sea importante a la hora de consumir datos. ¿Ya? Todo esto está cerrado con este borde azul y los fantasmitas son como agentes externos que quedan entrar. ¿Ya? El tema es que no, la criptografía en sí no es solo una cosa de lo que vamos a ver en todo lo que comprende la ciberseguridad. Igual para la gente que estuvo en lo que hicimos en Santiago, la criptografía es solo un punto de todo lo que es ciberseguridad, por lo ende, todo un sistema para ser seguro no solamente requiere criptografía, pero criptografía igual es un punto súper importante. ¿Ya? Lo que ocurre acá es que, por ejemplo, yo podría en ese sistema meter ciertos agentes que hagan ciertos problemas, ¿ya? Como pitearme el sistema, ¿ya? Uno de ellos es, por ejemplo, que la autenticación se haga de forma incorrecta y yo, por ejemplo, tenga credenciales o pueda falsificar credenciales válidas para entrar al sistema. O, por ejemplo, si este servicio de acá consume otro servicio aparte, yo podría como decir, oye, ¿sabes que ese servicio soy yo? Entonces el tráfico se dirige a mí y claro, se dirige tráfico hacia mí, siendo que no debió haber sido así. No estoy autorizado para eso. ¿Ya? Pues donde hago como un Evil Twin, que es lo que sale acá. ¿Ya? Eso es bien clásico y si es que la plataforma no está segura, entonces estas cosas pueden ocurrir, ya sea para este tipo. Por ejemplo, el canal en donde se puede comunicar la base de datos y el servicio puede hacer a través de SSL, que es básicamente el por qué existe un candadito en cualquier página web que sea segura o que sea confiable. ¿Ya? Eso puede ser que, por ejemplo, en la conexión yo me ponga al medio, pueda ver el tráfico. Si el tráfico no está cifrado, entonces yo puedo ver directamente cuál es la información que se está propagando y claro, eso es un problema. ¿Ya? Por ejemplo, atacar directamente la base de datos, que hay un montón de formas para hacer eso. En la aplicación, si por ejemplo yo estoy en acceso a alguna página web y por ejemplo inyecto código en algo que acceda a la base de datos, eso se llama por ejemplo SQL Injection, donde yo pueda obtener por ejemplo datos de los usuarios, contraseñas, etcétera, un montón de cosas, ¿ya? Entre muchísimas otras cosas más, ¿ya? Todos los componentes de un sistema que tenga como la intención de ser seguro, todos los componentes tienen alguna vulnerabilidad. Al final, el que cae es, por así decirlo, el eslabón más débil. Onda, si es que la aplicación es súper vulnerable, entonces es muy probable de que todos lleguen primero ahí, ¿ya? Y que en algún momento se detecte que esa aplicación tiene algún problema. Entonces, al final, la seguridad de un sistema completo me lo va a determinar cuál es el proceso más débil o cuál es el que tiene la mayor vulnerabilidad, ya en ese sentido. Nuestra idea entonces es asegurar un sistema de este estilo, más o menos. ¿Ya? Puede haber un eslabón más débil como el caso de la base de datos, que de repente no tenga algún tipo de autenticación o tenga algo en donde, por ejemplo, se puede inyectar código o que, por ejemplo, el código no esté limpio o que no se procese de manera adecuada. ¿Ya? Entonces puede que tengamos un sistema menos seguro en donde estos fantasmitas de acá no puedan interactuar, pero estos de acá sí. Quizás pueden meter algo con la API externa o claro, con este servicio que se está consumiendo fuera del sistema. Hay un montón de cosas. Entonces, solamente viendo esto, hacer un sistema seguro es prácticamente imposible. Lo único que uno puede hacer es crear el sistema, tratar de protegerse ante ciertos ataques, que es lo clásico,
y saber las debilidades que tiene y las vulnerabilidades que tiene. ¿Ya? Una vez sabiendo eso, la idea es taparlo. Que de alguna forma asumir que el atacante quizá no puede llegar por cierto lado que pueda gatillar esa vulnerabilidad. ¿Ya? Al final esta cuestión es como jugar al ajedrez. Es como, claro, yo quiero intentar saber cuál va a ser la acción de un presunto atacante. ¿Ya? Pero esto es súper macro, porque es súper a nivel de ciberseguridad como tal. No hemos llegado a criptografía todavía. ¿Ya? Y la idea, bueno, es tratar de tener un sistema relativamente seguro, haciendo gestión de diversas cosas, ¿ya? Las contraseñas, quienes tienen acceso a esas contraseñas, el cifrado, claro, de que alguien entre medio no pueda ver el tráfico, ya hay un montón de cosas más, ¿ya? La idea de la criptografía es que si bien es una herramienta para la ciberseguridad, de por sí la criptografía no es muy útil, porque si no se usa para algo, en realidad no es útil para nada. ¿Ya? Cuando hablamos de cifrar el tráfico es porque hay un problema. El problema es que el canal es inseguro. Y Internet es el canal más inseguro que existe. Entonces, si yo quiero cifrar de un lado a otro, entonces la idea es utilizar los principios criptográficos para hacerlo. Y dentro de eso salen muchos desafíos. Y la razón de por qué no mucha gente se involucra en criptografía es porque quiero creer yo que es por la matemática. El meterse en criptografía introduce matemática un poquito más densa, un poquito más abstracta. Antiguamente la criptografía era muy de matemática terrible densa, solamente ver matemática y nada más. Pero ahora con las nuevas generaciones y cómo ha evolucionado la tecnología no es necesario. O sea, quizás es necesario para alguien que se dedica full a criptografía, pero yo creo que lo importante es saber qué es, para qué sirve, por qué es útil y cómo usar los estándares. O, claro, cómo adaptarse a ese uso al final, cuando uno quiere crear su propio sistema. ¿Ya? Entonces, la criptografía al final es una herramienta. Ya vamos a saber para qué es. ¿Ya? Pero básicamente el concepto es un candado. ¿Ya? El candado abierto es un texto. Y el candado cerrado es el texto cifrado. Ese candado puede cerrar alguna caja, ya, no sé, por algún locker o una caja, qué sé yo, etcétera, donde queramos guardar algo, ¿ya? Entonces, la criptografía se divide en dos tipos. La primera que es simétrica, en donde se utiliza una misma llave tanto para cifrar como para descifrar. Es decir, eh, yo necesito la misma llave para abrir el candado. Yo lo cierro nomás, ¿ya? Y necesito solamente una única llave para poder abrir el candado. No puedo tener otra que sea distinta, que sea de una forma distinta, ¿ya? Pero por otro lado existen otros esquemas en donde el esquema es asimétrico, en donde uno hace como el concepto de cerrar el candado y otro hace el concepto de abrirlo, ¿ya? Todo esto tiene un trasfondo matemático, pero terrible importante, ¿ya? Y vamos a ir viendo de a poco cada una de las cosas. Normalmente en la literatura lo que se ve es primero la simétrica, que es la más intuitiva, pero después se ve la asimétrica en donde la matemática puede ser un poco más densa. Vamos a ir introduciendo cada una de las cosas de a poquito. Y no se pongan, o sea, no se pongan nerviosos o qué sé yo, no sé, si que preguntan algo y creen que es estúpido, denle nomás, o sea, me interrumpen nomás si tienen alguna consulta, lo que sea, y pregúntanos, ¿ya? Entiendo que criptografía igual es un campo medio denso, así que por lo mismo, la idea es que igual este cursito sea como más o menos relativamente chill, tratar de ver las cosas más aplicadas y tratar de también tener ejercicio, porque en este documento también hay ejercicio, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, el detalle de lo que es criptografía como definición, ¿ya? La criptografía es un arte y una ciencia de el cifrado o encryption en inglés, ¿ya? Antiguamente se conocía así, siempre, ¿ya? Pero ahora la criptografía no es solamente cifrar, es autenticar, tener una firma que te identifica, ¿ya? Por ejemplo, el candadito que aparece en las páginas web siempre, por ejemplo, claro, en cualquiera, no sé, que eso igual lo vamos a ver después, pero por ejemplo este candadito que tenemos por acá, ¿no es cierto? Este de acá que tiene un cierto certificado, ¿no es cierto? Detrás de eso hay un montón, pero un montón de matemáticas, ¿ya? Eh, Aquí hay algunas referencias de libros, en el material las junté algunos, pero la gracia de la criptografía es que, insisto, es una herramienta, ¿ya?
Es una herramienta que nos ayuda para un montón de cosas. Pero la criptografía no soluciona todos los problemas. ¿Ya? Soluciona uno de los problemas más importantes. Pero tampoco es que sea lo más importante. Porque también hay otras cosas que lo hacen, que un sistema sea seguro. ¿Ya? Eh, bueno, las definiciones de criptografía igual son medias variadas, ¿ya? La verdad es que Wikipedia igual es como medio meme incluirlo, pero Wikipedia igual tiene una definición súper extensa y súper buena, ¿ya? De lo que es. Si me lo preguntan a mí, la criptografía es básicamente la ciencia de la protección de la seguridad del punto de vista de la confidencialidad y la integridad, que son cosas que aparecen acá también, ¿ya? Según el libro el libro que es el texto guía de criptografía, según ese libro, criptografía es la ciencia de escribir secretos, ¿ya? O de ocultar algo, ¿ya? Y también existe otro proceso que es el criptoanálisis. El criptoanálisis es cómo yo rompo las cosas, que son cosas criptográficas, a eso me refiero, ¿ya? Obviamente la criptografía no es solo una cosa, sino que se acompaña con el criptoanálisis. Todo eso engloba lo que sale acá, que es la criptología. Igual es meme hablar de criptología, pero de todas formas, criptología se divide en criptografía y criptoanálisis. Nosotros en este curso vamos a ver los dos. Aunque es un curso de criptografía, normalmente vemos las dos cosas. ¿Ya? Vamos a ver la teoría de cómo funcionan los protocolos y vamos a ver cómo romper esos protocolos. De diversas formas. Obviamente no vamos a ver todos los ataques que existen porque existen un montón de ataques, pero de verdad un montón. O sea, yo no me lo sé todo. Conozco algunos, pero de verdad que hay de verdad un montón de ataques. ¿Ya? Entonces la idea es que podamos ver la teoría y cómo romper. Así, al tiro. Teoría de romper, ¿ya? Y en cuanto sea necesario, ver matemática al respecto. ¿Ya? Entonces, bueno, hay un montón de cosas que se pueden hablar de la criptografía, pero básicamente, por ejemplo, acá Wikipedia tiene un error, que soy yo obviamente lo detecté, que criptografía no es lo mismo que criptología. Criptología es un concepto más amplio que involucra tanto el ataque, ¿ya? Criptografía es solamente la teoría de eso, ¿ya? La idea es que nosotros podamos ocultar la información, ¿ya? Esa ocultar la información se puede hacer a través del cifrado o también identificar cosas, ¿ya? Porque gracias a la ciberseguridad igual existen pilares que pueden sostener que un sistema sea seguro o no. Eso es lo que quiero llegar también, ¿ya? Igual acá hay texto que claramente, como lo dejé en el documento, la idea es que también lo lean, pero igual es parte de lo que yo estaba comentando. Ya al final la criptografía es inútil si no se usa y normalmente para introducirla se refiere a eso como un candado, como lo que está acá. ¿Ya? Un candado es inútil si uno no lo usa. ¿Ya? Entonces por eso es que el tema, si yo quiero proteger algo, claro, tengo que aplicarlo, tengo que usar el candadito y todo eso. ¿Ya? Eh, También si bien la criptografía es un aspecto pequeñito de un sistema, es una parte crítica, como dice acá. ¿Ya? Eh, lo difícil en criptografía es dar acceso a ciertas personas y otras no. Porque yo, por ejemplo, lo que podría hacer sería tirar un muro nomás y decir, ya, todos estos locos no pasan y punto. Pero claro, la idea no es esa. La idea es que cuando uno accede a un login, uno accede, no sé, pues, por cierto software a alguna aplicación y uno tiene que poner una contraseña o alguna llave en especial, eso es porque tú tienes acceso a ella, tienes beneficios, privilegios, ¿ya? Para entrar. Pero no todas las personas tienen esos privilegios, ¿ya? Entonces, claro, de alguna forma nosotros tenemos que filtrar todo eso. Entonces, eh, a un nivel, como no es tan simple, ¿ya? Como un nivel macro no es tan sencillo. Si yo quisiera hacer entrar a personas con cierto privilegio, que tengan cierta llave en específico, esa llave no se puede robar, no se puede falsificar. Entonces, claro, hay cosas ahí que son importantes. Y al final la criptografía es algo que se extrapola inclusive a que sea algo digital. O sea, cuando usted, no sé, pues, se cierra la puerta con llave, eso ya es seguridad. Eso ya es asegurar algo. Porque claro, tenemos la llave que abre esa puerta. O alguien tiene que tener la llave que abra esa puerta. ¿Ya? Entonces, bueno, la verdad es que es un concepto es súper interesante. Porque no solo significa poder descifrar información. ¿Ya? Por ejemplo, en temas bélicos, en guerras, etcétera,
ni más lejos, o sea, la guerra de ahora de Rusia y Ucrania también tiene tema, o sea, también han habido ataques informáticos entre ellos y claro, o sea, hay que ver cómo uno se protege también. Eh, en la Segunda Guerra Mundial también harto tema de la criptografía también fue descubierta, la máquina de Enigma, hay muchos temas con eso. Y obviamente cuando uno enseña ciberseguridad o todo lo relacionado con ciberseguridad, la idea es hacerlo de un aspecto ético, todo ético. Si bien hay instancias para poder romper prácticamente lo que uno quiera, eso tiene que ser en una instancia controlada, ya sea Hackthebox, CryptoHack, TryHackMe, etcétera, cualquier otra plataforma en donde se admita eso, y de un punto de vista ético todo, ¿ya? Pero claro, en la vida real es un poco distinto y el implementar los ataques ya eso afecta a una sociedad completa dependiendo de lo que se quiere vulnerar, ¿ya? Entonces es importante tener un sistema seguro, pero el problema es que todos los sistemas pueden romperse. Ya, todo sistema puede romperse y al final eh, el eslabón más débil es el que va a caer, siempre. Si que uno puede detectar cuál es el sistema más débil en un sistema completo, uno lo puede atacar completamente. ¿Ya? Y siempre un sistema tiene un punto débil, que es lo mismo. Siempre lo va a tener. Es imposible que no lo tenga. Así que eso quede bien claro. Puede que el sistema sea bien robusto, pero vulnerabilidad siempre va a tener una. Siempre va a tener una. ¿Ya? Entonces es súper importante comprender eso. Uno nunca va a poder, porque de repente uno puede entrar en la paranoia de, oye, esta cuestión está insegura, tengo que arreglarla, o qué sé yo, tengo que parcharla. Pero andar parche por parche tampoco es una buena solución. ¿Ya? Entonces, bueno, es todo un mundo, al final, si uno se quiere dedicar a diseñar un sistema. ¿Ya? Yo, por mi parte, me he querido dedicar, yo pretendo dedicarme al área de investigación con esto. Pero claro, al menos para dedicarme a eso tengo que entender igual las bases de la criptografía. ¿Ya? Eh, igual la verdad es que no me presenté al principio, pero ahí después sí lo puedo comentar. ¿Ya? Eh, a grandes rasgos, los dominios de la ciberseguridad es todo esto. Es enorme. ¿Ya? Aquí tengo como más o menos los detalles aquí como para poder explorarlo más. ¿Ya? Hay muchas cosas, respuesta a incidentes, la medición del riesgo, educación, inteligencia de amenaza, seguridad más física, ya sea IoT, Internet de las cosas, igual lo quiero tratarlo más adelante. ¿Y dónde está criptografía? ¿Dónde está criptografía? De hecho, criptografía la tenemos, creo que era, ok, acá lo tengo medio lagueado. Criptografía, aquí la tenemos, aquí arriba. Solo eso, de todo un mundo que tenemos en ciberseguridad, criptografía forma esta parte, ¿no? ¿Ya? Si bien es una parte chiquitita, es una parte crítica. Porque igual yo creo que se va a entender después, pero atacar un criptosistema, ese ataque es pero poderosísimo. Me atrevería a decir que es el ataque más fuerte que hay en un sistema de seguridad. Porque estamos atentando ante como la matemática. Estamos rompiendo la matemática de un algoritmo. Entonces, para romperlo, eso hace que nosotros tengamos control total de los mensajes que se cifran, de identificaciones del usuario. Entonces, eso es un ataque potente. A pesar de que sea una pequeña parte, es un ataque pero potente. Puede destruir todo un sistema prácticamente. ¿Ya? Es bien interesante. ¿Ya? Pero al igual que la ciberseguridad tiene un campo súper amplio y claro, hay muchas cosas que explorar, la criptografía también tiene su propio diagrama con dominio. ¿Ya? Esto es todo lo de la criptografía y es muy probable que nosotros veamos todo esto. O me atrevería a decir que el 90% de todo esto en todo el curso. ¿Ya? Obviamente no vamos a entrar en tantas profundidad. Lo que quiero que sepan es que existe. Existe, funciona de tal manera y claro, hay como para empezar a cachar qué onda. ¿Ya? Tampoco es la idea sobrecargarlos con cosas, pero igual es importante que para la gente que esté interesada en saber lo que es criptografía y no sé, pues, participar no sé si le interesa participar en competencias o lo que sea, CTF, etcétera. La verdad es que en CTF esta cuestión se usa, o sea, desafíos de criptografía hay por todos lados en los CTF. Entonces, si es que le interesa, igual es tema. Quizá no necesariamente trabajan en la industria de esto o en la investigación como lo quiero hacer yo, pero yo encuentro que cualquier carrera
que esté afín a la tecnología tiene que saber algo de criptografía, mínimo, ¿ya? También lo que quería hacer era dejar en un canal de texto la planificación para cachar cómo vamos avanzando, ¿ya? Cualquier propuesta, cualquier idea, cualquier sugerencia para poner un tópico, lo podemos conversar y yo lo puedo agregar y podemos hablar al respecto. Ningún problema. Yo, con gusto, yo soy terrible friki con esta cuestión de criptografía, entonces a mí me encanta el área, de verdad, me encanta. Entonces, cuanto más se pueda investigar con esto, mejor. Cuanto más quieran de repente más específico, mejor. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tenemos todo el dominio de la criptografía, que es lo que estaba comentando anteriormente. Y el, el núcleo que define la criptografía como lo que, lo que todas las personas deben saber a la hora de involucrarse con criptografía es matemática. ¿Ya? Y la matemática es normalmente teoría de grupos. Hay más cosas, y de hecho, más adelante quizás vayamos a ver lo que se ve en el plan común de matemática en la U, que es espacios vectoriales, matrices, etcétera. ¿Ya? Obviamente trataré de que todo sea de la forma más como calmada posible, ¿ya? Y bueno, para que al final se entienda a qué es lo que queremos llegar, ¿ya? ¿Ya? Pero eso. Ahora vamos a pasar a la seguridad. O sea, claro, estamos hablando como súper general, pero la seguridad en criptografía cae en la matemática. Porque existen problemas matemáticos y físicos, según dice acá, que eso lo yo creo que lo vamos a ver después, que eso ya es más nuevo, ¿sí? Muchísimo más nuevo que el área de investigación a la que me estoy dedicando yo. Pero normalmente, tradicionalmente la criptografía se ha dedicado en resolver problemas matemáticos difíciles, o que cifrar algo, o que aplicar una cierta función para descifrarlo, para poder hacer el proceso inverso, sea demasiado difícil. ¿Ya? Entonces, claro, al final la idea es definir todo este tipo de cosas. Y lo primero que se ve es aritmética modular. ¿Ya? Esto es lo primero, y esto es lo básico. ¿Ya? No por ende es lo más fácil, pero es lo básico que uno tiene que entender de criptografía. Así que, con eso en mente, ahora mismo voy a agarrar lápiz y vamos a hablar de eso. ¿Ya? De aritmética modular. ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué lo vamos a ver en criptografía? Y de ahí salen todos los protocolos, salen todos los algoritmos, etcétera, ¿ya? De ahí sale absolutamente todo. ¿Ya? A ver, déjenme que acomodo bien esto. Y siento que cualquier duda me comentan nomás, ¿ya? No tengo ningún problema en aclararlo. ¿Ya? Ya, entonces. Te lo voy a poner por acá. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en matemáticas tenemos los conjuntos numéricos más básicos, ¿no es cierto? Tenemos los números enteros, perdón, los naturales, los enteros, los racionales. Ya, si voy a partir de lo más básico, los irracionales, y tenemos los reales también, tenemos los complejos, imaginarios, etcétera. Ya, pero me voy a quedar con eso primero. ¿Ya? Cada conjunto numérico tiene ciertas propiedades. ¿Ya? Los reales son como lo más general y los reales tienen ciertas propiedades que es como al final el conjunto que engloba todo esto. Ya todo esto al final pasa a ser lo que son los reales. ¿Ya? Pero existen otros conjuntos numéricos que no se ven normalmente en planes comunes de matemática. ¿Ya? Entonces, la idea es que nosotros podamos introducir otro tipo de conjuntos que se llaman anillos. ¿Ya? Y la forma más clásica de introducir lo que son los anillos es con nada más ni nada menos que la hora, un reloj. ¿Ya? Tenemos un reloj aquí, tenemos aquí, esas son las 00, ¿no es cierto? Ya, aquí tenemos 3, ¿cierto? Aquí tenemos 6, aquí tenemos 9 y aquí tenemos el 12, ¿cierto? Ya. Cuando nosotros avanzamos en la hora, ¿no es cierto? Aquí tenemos el relojito, aquí el palito grande y el palito chiquitito. Cuando la hora va avanzando, siempre se devuelve a un punto, ¿ya? Por ejemplo, cuando son las 23:59, pues 25, nada que ver, 23:59 y pasa un minuto, esto no va a ser las 24 horas, va a ser las 00
horas. ¿Ya? Y por ejemplo, cuando ya no tenemos el 59, ¿cierto? Pasamos a la siguiente hora, ¿no es cierto? Por ejemplo, si son las 12:59, ¿ya? Pasa la hora y esto va a ser las 13:00. Y corre el tiempo de nuevo con los minutos, ¿ya? Hay una cierta definición ahí. El tema es que, claro, eso es cómodo porque no es necesario que nosotros vayamos contando hasta el infinito todo el tiempo que haya pasado. Lo único que no, lo único que va cambiando, si se fijan, es el día y el año. Al final, estas 24 horas están siempre, se representan siempre igual, pero lo que cambia es el día y lo que cambia es el año y el mes, ¿ya? Pero claro, cuando nosotros queremos intentar como... ¿Cómo decirlo? Anotar esto matemáticamente. Describir esto matemáticamente, perdón, que se me fue la palabra. ¿Ya? Si nosotros queremos describir eso, necesitamos alguna forma. ¿Ya? Porque, por ejemplo, con los naturales y los enteros no podemos hacer eso porque no va a volver nunca al inicio. O sea, vamos a partir con los naturales con el 1, después vamos a tener un 2, un 3, un 4 y vamos a seguir hasta el infinito y eso no va a acabar. Necesitamos de alguna forma tener una herramienta que nos permita hacer este concepto. ¿Y por qué? ¿Por qué se hace eso? Porque en la computación la memoria es limitada. ¿Ya? Entonces, como es limitada, entonces vamos a trabajar, por ejemplo, con 200, un computador con 64 bits de memoria. Entonces, claro, va a tener una cierta representación máxima de un número y no va a tener más. Si que nosotros empezamos a sumar y a sumar, a sumar, el computador se va a devolver a cero porque no tiene más cosas que representar prácticamente, ¿ya? Pero necesitamos una forma matemática de poder representar eso, de poder tener una forma de llevar eso a la matemática. Esa forma es la aritmética modular y nace de un principio súper importante, ¿ya? Vamos a poner aritmética modular. Necesitamos alguna forma de representar esto, ¿ya? Entonces, ¿de dónde sale el representarlo? Bueno, vamos a partir de una idea que es que se ve que algo que se ve en básica. Si yo agarro un valor A y un valor B y los divido, yo siempre tengo de vuelta un cociente Q, que es la división entera, y un resto, R. ¿Ya? Eso hace que la A yo la pueda representar siempre como el divisor por el cociente, ahí se perdió la Q, más el resto. ¿Ya? Siempre, en todo momento. Porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo tengo... Si yo, por ejemplo, tengo el 5 y el 2, eso tiene cociente 2, ¿ya? Porque el 2 cabe dos veces en el 5 y el resto es 1, ¿ya? Eso hace entonces que, para que se haga la analogía, que 5 es igual a 2 por 2 más 1, ¿ya? Es bastante sencillo, no es raro. El tema es que desde ese punto de vista se pueden obtener ciertas operaciones diferentes, ¿ya? Porque lo que se hace es que a través de este teorema, que es el teorema del resto, uno llega a... ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pudiese obtener el resto en esta ecuación que tenemos acá? El resto a ambos lados. Eso se hace con una operación, ¿ya? Esa operación se llama mod, ¿ya? Y por ejemplo le voy a poner mod B, que B era el divisor de hacer esta división que queremos hacer, ¿no? Esta división que queremos hacer, ¿ya? Eso hace que el A se mantenga ahí, ¿ya? Pero ahora esto no es una igualdad, es una equivalencia. Ya voy a explicar qué significa esa equivalencia. Pero B por Q, si yo eso le saco el módulo B, es decir, yo quiero ver cuál es el resto de dividir B por Q en B, es 0, porque al final es como hacer esto, ¿no? Se me cancelan los B y el resto es 0, al final cabe Q veces exactamente, por lo tanto, esto de acá se me va a 0 y me queda solamente el R,
¿Ya? Es solo una forma de analizar el resto. ¿Ya? Esto que tenemos acá, este resultado que tenemos aquí es la base de la criptografía, aunque no lo crean. ¿Ya? Es una base fundamental. ¿Qué nos dice esto? Para que se hagan una idea. Que ahora estamos primero cambiando de plano, por así decirlo. No estamos en igualdad, estamos en congruencia. ¿Ya? Son cosas distintas, pero tiene un significado súper interesante. En el caso de nuestra división que teníamos acá como ejemplo, si esto yo lo paso a lo que teníamos de antes, esto es 5 equivalente a 1 módulo 2. ¿Qué significa eso? Que el 5 y el 1 son cantidades equivalentes si yo los divido por 2 y les saco el resto. ¿A qué me refiero? Si yo agarro el 5 y lo divido por 2, el resto vale 1. Si yo agarro el 1 y lo divido por 2, el resto vale 1. ¿Cierto? Porque al final, esta parte de acá es 2 por 0 más 1. Porque al final el 2 cabe 0 veces en el 1. No puede más, ¿cierto? ¿Ya? Eso me genera una relación de equivalencia. Y eso es pasar ahora a una aritmética modular. Ya no es la tradicional donde tenemos ecuaciones o donde tenemos igualdades. Ahora, esa igualdad se traduce a una equivalencia dependiendo de este compadre que tenemos acá. Este de acá. ¿Y por qué eso es importante en criptografía? ¿O por qué es idealmente que tenemos que entenderlo? Porque hagámonos la idea, supongamos que yo quiero cifrar un mensaje, quiero cifrar mi nombre. Supongamos que quiero cifrar mi nombre, ¿ya? Y lo que yo quiero hacer con mi nombre, porque al final la forma de cifrar es que este mensaje sea inentendible, de que no se entienda Daniel. Entonces, por ejemplo, voy a correr cada letra una posición fija, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la D la voy a cambiar todo por una posición, ¿ya? Voy a cambiarla por una posición hacia la derecha del abecedario. A, B, C, D, E, B, M, J, F y M, ¿no? Ah, no, esto es O, perdón. Aquí pasamos con la O. Se me chispoteó el abecedario. Ahí. ¿Ya? El hacer un desplazamiento hace que al final esta cuestión ni se entiende como Daniel, pues, o sea, esta cuestión nada que ver. Pero este es el primer cifrado que existió prácticamente, uno de los primeros. ¿Ya? ¿Cuál es la idea o cuál es la razón de por qué esto pasa a ser matemático y por qué es importante lo de aritmética modular? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si es que yo tengo, no sé, si es que yo tengo la cantidad de este abecedario, que normalmente el abecedario tiene, creo que 26 letras, ¿ya? Por ahí. Y yo tengo la letra D, ¿ya? Que la letra D representa un número 4 creo. El D es como está en la posición 4 del abecedario, si no me equivoco, ¿ya? Entonces lo que yo hago para obtener esa E que tenemos acá, ¿ya? Esa E es mi letra D más el desplazamiento que era 1 y esto es módulo, me quedo súper como, lo voy a poner para acá. Y esto de acá es módulo 26 o el módulo n, ¿ya? ¿Por qué se hace eso? Esto primero de partida, esto me da un desplazamiento. El D desplazado con el 1 me va a dar una E. Pero ¿por qué se le pone módulo 26? ¿Qué pasa si yo tengo una Z? Si yo a la Z, que es la última letra del abecedario, le desplazo 1, ¿a dónde caigo? ¿Ya? Es como la pregunta, ¿a dónde caigo? Al igual con el concepto del reloj, yo caigo al inicio, es decir, caigo en la A. Si por ejemplo hago ese desplazamiento, le sumo 1 para desplazarlo, ¿ya? El Z, ¿ya? El Z como número, como posición, es la posición en 20, en 20, en 25, ¿no? Sí, pues en 25. Es la última,
¿ya? Asumiendo que las letras van del 0 al 25. Son 26 elementos, ¿ya? Acá yo le sumo 1. Esto me da un 26. 26 módulo 26, es decir, ¿cuál es el resto de dividir 26 en 26? Es 0 porque cabe exactamente esa vez. Y esto es un 0. Y esto es una letra A. ¿Ya? A eso me refiero. La importancia de ver aritmética modular o de analizar estas cosas es que yo tengo una estructura que siempre va rotando, siempre va girando. Eso me sirve caleta porque eso me ayuda a controlar caleta de memoria. Si por ejemplo quiero que un número, ya quiero que un número sea de 128 bits. O por ejemplo, yo sé que voy a trabajar con puro número de 128 bits, máximo. Entonces, bueno, cuando haga la operación en matemática, le saco módulo esto, siempre. ¿Ya? Porque eso me ayuda a tener un ambiente mucho más controlado de los posibles números. ¿Ya? No es necesariamente por eso que se utiliza. Se utiliza porque hay problemas matemáticos que son terribles y difíciles cuando estamos metidos a cabo. Por ejemplo, eh, a ver, el cifrado que vamos a ver, el clásico, es que para cualquier valor nosotros vamos a tener un mensaje y se les desplaza una llave. ¿Ya? Y son módulo n. Cualquiera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos la z y el k es 2, entonces pasamos de la z, pasamos a la a y pasamos a la b. ¿Ya? Ese es el desplazamiento que se hace. ¿Ya? Y esto es fácil de descifrar. Porque al final esto es igual que una ecuación. Yo quiero despejar la m, entonces paso el k restando. ¿Ya? Y me queda así, ¿no? ¿Ya? De repente para simplificar notaciones mejor hago así, módulo n, ya para que sea un poquito más sencillo. Este símbolo es el que se usa en Python para poder hacer el módulo. ¿Ya? Ya, pero ¿qué es lo que pasa? Hay problemas matemáticos que son terribles más complicados. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero, no sé, pues tengo que 10 es equivalente a m al cuadrado? Módulo, no sé, pues módulo 15. ¿Ya? A ver, ustedes dirán, ya, bueno, saco raíz cuadrada, pero es que hay un problema. Acá todos estos números que estamos utilizando son enteros. No usamos nada más. En la hora, bueno, en la hora no tenemos minuto, bueno, tenemos minuto uno como hay algo, ¿no es cierto? Pero todo se va avanzando de forma discreta, ¿ya? Y si se dan cuenta, el resto siempre es un valor entero, ¿ya? Lo que estamos viendo acá son puros enteros. Entonces, por ejemplo, esto es un entero y por ende el resto al cual es equivalente también es entero. Todo esto son números enteros y siempre vamos a trabajar con números enteros. Entonces, sacar la raíz cuadrada no me va a dar un número entero, a no ser de que sea exacto, ¿ya? Entonces, el pensamiento es otro y es distinto. Y quizás para resolver esto uno pueda probar con todos los casos y ya está, ¿ya? Pero, pero un poco diferente. Ya hay que entender otras cosas. ¿Ok? Esa es la base fundamental de lo que es criptografía. Y se utiliza en todo lo que es aritmética modular. Todo, absolutamente todo de lo que vayamos a ver de aquí en adelante tiene la base de aritmética modular. Todo. Prácticamente todo. ¿Ya? Entonces, quizá un poquito como cargado todo esto. Porque tengo la guía a la pizarra. Ahí vemos ahí. Pum. ¿Ya? Quizá un poco cargado todo esto. Pero básicamente lo que queremos hacer es pasar el concepto del reloj, ¿no es cierto? Que iba girando. Eso lo pasamos a una expresión matemática. Esa expresión matemática es aritmética modular. ¿Ya? Eso hace que yo pueda rotar. Es decir, cuando ya llego al final, vuelvo al inicio. Esa es como la estructura matemática que me permite hacer eso. ¿Y qué significa necesariamente esta congruencia? Significa que tanto A y R son números equivalentes si los divido por B y le saco el resto. ¿Ya? Hagamos un pequeño ejercicio. Hagamos un pequeño ejercicio. Para que, no sé, pues, para que al menos, para saber si es que al menos se está entendiendo o no. ¿Ya? Vamos a tener, no sé, pues, supongamos que la A es 7, ¿ya? Y el B es
Un 3. Un 3. ¿Ya? Ya. Normalmente este R que tenemos acá, este R es siempre un valor que es más chiquitito que B. ¿Ya? Siempre. Y en realidad cuando uno lo calcula en programación siempre te da un valor más chiquitito. Y tiene sentido. ¿Ya? ¿Cuál es el cociente de dividir 7 entre 3? Sé que igual que es súper básico, pero no sé por si hay alguien que me responda. ¿Cuál es el cociente de dividir 7 entre 3? ¿Cuál es la división entera que se forma? ¿Y cuál es el resto que se forma? Le llamo aquí el Q, le llamo aquí el R. ¿Cuál es el...? 2 y 1. Claro, acá tenemos 2, porque es 3 por 2 es 6, y el resto sería 1. ¿Ya? Ya ahí lo tenemos. Entonces, en ese caso, 7 sería equivalente a 1 módulo 3. ¿Ya? El tema es que hay más posibilidades todavía. ¿Ya? Eh, ¿Se les ocurre que otro número dividido por 3 me da resto 1? Tenemos el 7, ¿no es cierto? Tenemos el 1. 4. El 4. ¿Ya? ¿Qué otro más? Números negativos también me sirven, por si acaso, si es que se le ocurre con eso, pero los números negativos igual vamos a ver qué significan. ¿Qué otro número? Dale, dale, otro. Si fuera negativo, ¿sería el -1 o el -2? El menos 2. El Menos menos 2 ya. 2. Eso, ya, bien, bien. Hay cositas ahí con los negativos. ¿Ya? ¿Qué otro más? ¿Qué número tenemos ahí? Menos 5. El menos 5. Y para arriba, para los positivos, tenemos el 7, pero podemos seguir subiendo, ¿no? ¿Qué otra cosa más tenemos? Vamos a ver por acá. Estos son equivalentes. Todos son 10, equivalentes el módulo 3. ¿Qué cosa? 10. 10. Eso, bien. 10, 16, 13, Ya. 19. Pero caché que para poder construir cada uno como que va aumentando en 3 o disminuyendo en 3. Y 3 es el módulo. ¿Ya? Entonces hay una cierta relación ahí. Es 1, después pasamos a 4, después pasamos a 7, después pasamos a 10, y por abajo también pasamos a menos 2, pasamos a menos 5, y así hasta el infinito. Todos esos números son equivalentes entre sí. Eso genera una clase de equivalencia que se llama. Tampoco es necesario que entremos en tanto detalle de lo que es eso, pero quiero que se entienda de que por eso de repente es tan complicado los problemas matemáticos. Porque las soluciones pueden ser muchas. Obviamente nos vamos a centrar solamente en los números que sean más chicos que 3 y sin negativos. Es decir, el 0, el 1 y el 2. Y ya. Pero hay que entender también de que, claro, existen estos temas de las clases de equivalencia. ¿Cómo se construyen al final? Porque vamos sumando cada 3 todo el rato. ¿Ya? Eso es lo que me genera. Y los números negativos, lo único que hace el número negativo es que en vez de yo recorrer el reloj así, lo recorro para otro lado. Es lo único distinto. Entonces, si es que yo tengo un menos 2, ¿ya? Si yo tengo un menos 2, aquí, este menos 2 es exactamente lo mismo que 3 menos 2. ¿Ya? En este caso, ¿no es cierto? En el caso de tener los módulos 3. Y equivalencia acá. ¿Ya? Es lo mismo, nos damos la vuelta. Así que controlar números negativos no se preocupen mucho. ¿Ya? En las competencias de CTF y todas estas cuestiones, los challenges sí recaen de repente en agarrar lápiz y papel y empezar a cachar qué cuestión está pasando en el código. Y claro, va a haber módulos, de alguna forma tenemos que dar vuelta a la cuestión para obtener la flag, ¿ya? Y obtener el mensaje de vuelta, ¿ya? Pero esa es la idea, así como bien superficial, de lo que es la aritmética modular y por qué es importante, por qué es necesario. Al final estamos como formalizando el concepto del anillo, ¿ya? Y para que sepan, que esto no lo dije, pero lo aclaro ahora,
Yo les dije que teníamos los naturales, los reales, los enteros, etcétera. Esto tiene un nombre que se llama integer ring, anillo de enteros. Y el concepto de anillo viene de la mano por hacer esta operación matemática, que es el mod. ¿Ya? Ya, entonces, la notación, si mal no me equivoco, es así, es que no lo había revisado, es así. ¿Es con un asterisco arribita? No, nada que ver. Creo que el asterisco representaba otra cosa, pero creo que es Z y aquí le ponemos el N. Es una N bajito. Sí, solo una N bajito, exacto. El asterisco significa otra cosa, que es como para más adelante, ¿ya? Y con la N bajito. ¿Ya? Y con eso entonces tenemos una definición de un nuevo conjunto numérico. ¿Ya? Y así con eso tenemos ya más cosas que podemos abarcar con eso. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos. Recuerden que cualquier cosa, cualquier duda, consulta que tengan, me preguntan. ¿Ya? Así que no se entendió bien. De todas formas lo vamos a seguir aclarando. ¿Ya? Lo tenemos acá, que se me vaya aquí la máquina virtual. ¿Ya? Y para entender más o menos qué está pasando, ¿ya? Aquí ya puse que esto es fácilmente por el teorema del resto, ¿no es cierto? Y voy a ejecutar esta parte del código en Python, ¿ya? Porque tengo el PC lagueado, creo que igual porque está grande con el OS, pero bueno, ¿ya? Si yo tengo un B igual a 26 y yo tengo una A que la voy a ir recorriendo hasta 2 veces el 26, si se fijan, y le saco el módulo, esto es A módulo B, es decir, obtener el resto, eso me va a mover 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así todo el rato hasta llegar al 25. Y cuando llego al 26, 26 módulo 26 es 0 y vuelvo. Y vuelvo al inicio. ¿Ya? Entonces ese es el concepto de anillo, como que voy rotando. ¿Ya? Ahí como para que sea como más aplicado el tema de la programación se hace de esa manera. ¿Ya? Y el cifrado más básico que vamos a ver es el cifrado César. Que el cifrado César básicamente agarrar cada letra y desplazarla a una cantidad fija de elementos. Es decir, yo acá voy a tener... está en el código obviamente, pero es para que se hagan una idea. Ya, lo mismo que teníamos acá. Vamos a decir, Daniel, vamos a definir una llave que va a ser el desplazamiento, que en ese caso en el ejemplo era 1. Por lo tanto, cada letra se va a representar, normalmente se tiene su representación en ASCII, ¿ya? Que ASCII es bien clásico a la hora de representar estos números, ¿ya? Entonces el D tendrá un cierto número y eso se le suma para desplazarse a la E. Y así todo el rato para desplazar al B y así vamos por cada uno de los elementos. ¿Ya? Y así vamos por cada uno. Entonces ahí vamos avanzando. Si se fijan, esto hace que yo necesite siempre un mensaje y una llave. Siempre un mensaje y una llave. Y eso me genera un mensaje cifrado. O algo que es confidencial o algo que no se entiende si que yo no tengo la llave. ¿Ya? Entonces, esto de criptografía, el hecho de, por ejemplo, definir el cifrado César como un desplazamiento de cada una de las cosas, esto es exactamente lo mismo que una función. Normalmente esa función se representa con una E de encryption, ¿ya? Y E sub K, que K es la llave, y M es mi mensaje, ¿ya? Y esto va a ser básicamente el mensaje más la llave, ¿ya? Y le ponemos al módulo N. Que el módulo N tampoco es necesario ponerlo como parámetro, de repente es súper evidente, ¿ya? Se ve como una función, ¿ya? No siempre se ve como eso, pero para que ustedes entiendan que el cifrar es aplicar una función, básicamente, nada más. Y pues, como es una función, para darle vuelta tiene una función inversa, ¿ya? Entonces, claro, igual la función tiene que ser todo lo que han visto en media y lo que se ve al principio del primer año. Tiene que ser inyectiva, sobreyectiva, tiene que emitir inversa, lo que sea, ¿ya? Entonces, al final, esto es una función. Y para poder mover cada letra, normalmente uno le pone un índice,
¿Ya? Entonces, esta letra es el M1, esta letra es el M2 y así todo el rato. ¿Ya? Esa es la forma de representarlo. ¿Sí? Entonces, para hacer el cifrado César, la llave representa el corrimiento, el cómo yo me desplazo letra a letra, y también el cifrado César se suele llamar ROT N, donde N es cuánto yo me desplazo. ¿Ya? ROT de rotation, claro, como de, claro, de rotación, ¿ya? Por si en algún momento se lo topan así también. ¿Ya? El cifrado entonces es por cada letra y el descifrado es solamente despejar la M. Nada más. Es decir, el K pasa para allá, pasa restando. Y estamos. Nada más. Y normalmente la N la N representa cuánta cantidad de elementos tengo, o por así decirlo, el espacio de llaves que yo tengo. ¿Ya? Igual, como este curso igual es como medio informal, tampoco es necesario entrar en teoría tanto directo, ¿ya? Pero claro, hay ciertas notaciones, como por ejemplo que M es el texto plano, C es el texto cifrado, ¿ya? Pero cuando sea necesario nosotros lo formalizamos, ¿ya? Pero ese es el tema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un código en donde se cifra. Tenemos un mensaje y una llave. Entonces lo que hacemos es obtener la representación en ASCII de cada letra, ¿ya? Esto, para que ustedes sepan, en Python es terrible sencillo. Onda, si yo tengo, por ejemplo, no sé, un M, y yo le pongo una B adelante y le pongo las dos doble comillas, yo estoy representando un mensaje que está en bytes. En bytes significa 8 bits y esto está en ASCII, básicamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pongo hola, ¿ya? Y si yo quiero acceder, bueno, si yo lo imprimo, ¿no es cierto? Se va a mostrar así, ya es básicamente un string, o una palabra. Pero si yo accedo elemento por elemento, como una lista, le pongo el 0 acá, para acceder al primero, yo no obtengo la H. Yo obtengo el número en ASCII que representa ese H. ¿Ya? Entonces es terrible cómodo el hecho de mandar un mensaje acá y cuando uno recorre el número y ya está. Uno lo recorre al tiro. ¿Ya? Entonces como mucho más sencillo. ¿Ya? Python automáticamente hace esa conversión. Creo que por acá, para que no se me explote tanto la máquina, por el tema de la grabación, claro, es porque tengo caleta cosa abierta, ¿no cacho? Pero aquí está la tabla ASCII. Son números desde el 0 hasta el 255. Acá hay símbolos más raros, obviamente. Por ejemplo, si se fijan, era 104, creo. Y aquí está, po. Aquí está el 104 en decimal y la representación en carácter es una H minúscula. Si se fijan, por ejemplo, si es que hago el cambio y le pongo como mayúscula, tenemos un 72 y de 72 lo tenemos por acá. Acá está, el H mayúscula. ¿Ya? Entonces le hace la conversión automática y esa cuestión es terrible práctica, o sea, como súper cómoda. ¿Ya? Y con eso tenemos al principio de que si queremos cifrar un mensaje, por ejemplo, yo definí la llave como 50, entonces esto lo ejecuto y imprimo, o sea, lo que tengo acá es el mensaje cifrado, que está inentendible, o sea, se desplazó cada uno de los bytes, por ende de repente hay bytes que no son printables, como se dice, como no se pueden imprimir, no son letras ni tampoco símbolos como comunes, entonces se representan con código. Y aquí tenemos un mensaje descifrado, es decir, hacemos todo el proceso pero al revés. En vez de sumar, restamos. Entonces, en vez de sumar 50 de desplazamiento, a cada letra del mensaje cifrado le restamos 50. ¿Ya? Para que vayamos por el lado opuesto. ¿Sí? Entonces, esta sería la representación del cifrado César. ¿Ya? Y esto es como lo básico de cripto. O sea, en cripto igual uno ve harto en la operación del módulo. Porque claro, al aplicar el módulo estoy haciendo un valor que se centre siempre. O sea, estoy básicamente generando un byte. Un byte, el máximo valor es 256. Entonces, si de repente la operación me da un 300, el sistema explota. Porque, oye, compadre, no puedo representar un byte con número 300. ¿Ya? Entonces, el módulo 256 es tanto para
tener un espacio, un conjunto de elementos bien definido, y también porque es mucho más práctico desde un punto de vista computacional y digital, ¿ya? Después vamos a ver más adelante de que esto no es necesariamente creación de la criptografía, es parte de la computación. O sea, los computadores para procesar hacen sumas y hacen operaciones, pero como lo hacen a nivel de bits, esa operación a nivel de bits es módulo 2. Y eso se traduce con todo lo que es procesamiento, con puertas lógicas, que quizás alguno de ustedes lo haya visto, ¿ya? Todo eso. Pero esto del módulo no es extraño en lo digital, en el mundo digital. No, no es raro, ¿ya? Para que se hagan una idea, en realidad no es extraño. Entonces, entonces eso, ¿ya? Quedamos de terminar a las 5, nos quedan 4 minutos. Así que prefiero respetar eso, a no ser que quieren que siga con el otro tema que vamos a ver, que es cifrado affine, ¿ya? Yo igual prefiero que como varios, como los que votaron prefirieron que era como entre las 4 y 5 que era el más votado, entonces preferiría terminarlo ahora, porque es las 5 y la próxima semana seguimos con las cosas, ¿ya? Hay mucho de lo que hablar, hay mucho de lo que comentar, y esto es recién el comienzo, ¿ya? El cifrado César es el más clásico, y el cifrado César está rotísimo, o sea, está, no es que esté rotísimo de bueno, sino que ya está, ya no funciona prácticamente porque el conjunto de llaves es muy chiquitito y la forma de descifrarlo es súper fácil, ¿ya? Entonces, bueno, si yo tengo solamente el mensaje cifrado, ¿ya? Si tengo solo el mensaje cifrado y, y ¿cómo se llama? Y no tengo la llave, puedo romperlo. Y eso es algo que en criptografía se quiere prevenir. Si la persona no tiene, si el atacante no tiene la llave, entonces no debería poder romper esto fácilmente. Y el cifrado ya está roto prácticamente porque ya con el mensaje cifrado se puede romper independiente de que tenga la llave o no. ¿Ya? Vamos a pasar por estas cositas. Vamos a pasar por el cifrado afín, vamos a hacer cositas con eso, vamos a ver más matemática, quizás un poquito más densa puede ser, hay más cosas, ¿ya? Porque salen algunos detallitos, otros tipos de cifrado, etcétera. Y al final tenemos desafíos, ¿ya? Para que vayan a soltar la mano. Entonces, aquí más o menos tengo comentado que para este curso igual, como recién, esto es una parte súper introductoria y que espero que se haya entendido, queremos intentar desarrollar el concepto de romper cosas, ¿ya? Entonces, los challenge los creo yo, o si es que alguien de repente tiene alguna idea, también puede crear alguno, no pasa nada. Y los challenge, en los challenge hay que obtener una flag, y normalmente esa flag en criptografía es descifrar algo. Hay muchas otras cosas igual, que los vamos a ver después. Pero ahora, como solamente hemos introducido el tema de cifrado y descifrado, bueno, lo vamos a hacer así, ¿ya? Eh, Normalmente un challenge tiene un nombre, descripción y archivo, que son importantes cada cosa. Y al menos con lo que hemos visto ahora, quizás se les puede hacer alguna idea de que al final el desplazamiento, las posibilidades de hacer el desplazamiento hacia atrás para poder descifrar quizás no son muchas. Quizás no son muchas opciones. ¿Ya? Entonces, la idea es que nosotros tenemos el título del Let Me In parte uno, ya aquí tenemos parte 2 después, y la flag cifrada es esta. La idea es que ustedes de alguna forma puedan obtener la flag que es con un cierto formato. Se va a entender al tiro cuál es la flag por si acaso, no es algo inentendible. ¿Ya? Eh, ya, pero eso, y aquí hay más cositas. Todos estos challenges forman parte de lo que nosotros vamos a ver después. Y si que ustedes se quieren dedicar más en esto y que tienen consulta fuera de estas clases y todo eso, también pueden preguntar, no pasa nada. Hack the Box lo recomiendo muchísimo si es que tienen un background inicial. Si es que no tienen ningún background inicial, recomiendo CryptoHack. Al menos para esta unidad, yo creo que CryptoHack es, pero de pana, o sea, acá tienen un montón de cosas para explorar. Pues en introducción tienen matemática, tienen de todo. Y en Hack the Box, bueno, la verdad es que Hack the Box no es tan intuitivo que digamos. Entonces, bueno, la verdad es que los desafíos de cripto son súper choros, son súper entretenidos, pero uno necesita un background un poquito más desarrollado. Ya necesitáis como un poquito más eh, de desarrollo matemático en esto. ¿Ya?
Igual si se quieren jugar, denle nomás. Y el desafío que yo recomiendo para inicializarse es el Baby Encryption. ¿Ya? A menos por esta unidad. Y de lo que yo he estado comentando también es válido. Y el General y el Mathematics en CryptoHack también son súper choros. ¿Ya? Así que eso. Ojalá la haya motivado esta parte y esta primera parte. La idea es hacer una motivación primero. Y vamos a ir avanzando de a poquito. Y ahí quizá, no sé, pues explicar matemáticas. En algún momento me voy a detener más que otros, dependiendo de lo que necesitemos. ¿Ya? Y si ustedes tienen cualquier duda o consulta, lo pueden comentar ahí en el canal. Y si quieren adelantar contenido también, yo puedo aclarar consultas. No pasa nada. Pero para respetar un poquito el horario de los bloques que ustedes votaron, prefiero dejarlo hasta acá. ¿Ya? Así que gracias, muchas gracias por estar. No sé si hay alguna duda, no sé si les gustó o explotaron mucho, no sé, pero eh, como les digo, el core, el núcleo de criptografía es aritmética modular. Así que en algún momento había que intentar introducirla. ¿Ya? Eso, algún comentario, cosita, no sé, lo que sea. Es súper bienvenido. No sé si les gustó, si les motivó, si les hypeó. Estuvo re bueno, la verdad. Uno que no sabe mucho de criptografía, a mí me motivó harto para seguir. Buena, buena. Eh, Sobre todo yo cacho que esta página que mostraste, la que, ¿cómo se llamaba? sí, la CryptoHack. CryptoHack, Ujú, yo cacho es que yo no sé si servirá para iniciarse en ujú. lo que es ciberseguridad, pero estaba haciéndome el Bandit Over the Wire. Eh, pero acá, Entonces, acá. o sea, de manera personal lo estaba terminando. Entonces estaba como terminando con los últimos niveles y yo creo que después le voy a dar de lleno al CryptoHack. ¿De qué parte? ¿De acá? ¿De CryptoHack? Over the Wire, ¿Y el dónde está? Bandit. ¿Y No cuál sé es si ese? lo ¿Dónde está? cachai. Ani, esa otra página. No está en Es otra CryptoHack. página. Ah, yo pensaba que estaba hablando de algo de CryptoHack, sorry. No, no, no. Eh, O sea, después de que termine eso, me voy a meter de lleno en CryptoHack. Eso. Ya. Ya, la verdad es que no ubico esa plataforma. La verdad es que no cacho muchas. De hecho, el Ian que está acá me recomendó CryptoHack porque yo no la conocía. Pero yo creo que cualquier cosa que te dé algún conocimiento de ciberseguridad, independiente de que sea criptografía o no, es útil si es que a uno le interesa el área. Así que en realidad lo que sea. Curso en Udemy, Coursera, lo que sea. Hack the Box tiene su Academy, TryHackMe también tiene su Academy. E igual hay algunos cursos que son pagados, pero no son tan caros. Así que igual si es que uno puede como gastarse sus lucas para tener algún curso bueno, igual está choro. Y como, no sé si decirlo como promoción, publicidad, no nada que ver. Yo tengo un desafío acá, po. Yo creé uno y lo subieron acá. No lo tengo. Este. ¿Te fijas? Ahí está de equipo. Y ese soy yo. Acá hay uno. Este ya lo resolví porque, bueno, obviamente ya sabía cómo hacerlo y ya está. Pero eh, ahí cuando vayamos avanzando, ojalá puedan resolverlo. ¿Ya? Igual está choro. Eso me gustó y me alegro de que igual a la comunidad le haya gustado este desafío. ¿Ya? ¿Por qué sale Solves y Solutions? ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que cuando uno resuelve un desafío, te sale la solución acá al lado. Antes no. ¿Cachai? Cuando uno no lo resuelve, por ejemplo, cuando yo no lo resolví, antes sabes cuánta gente lo resolvió. Pero cuando tú Mm. lo resuelves, sale acá, le haces clic acá y llegáis a una página nueva con todas las soluciones de la gente. Ah, es como todas las formas que se puede hacer. Claro, la forma que se le ocurrió a la gente y las publicaron. Ujú. ¿Cachai? las solutions son documentos que la gente que resolvió el challenge las sube como ellos mismos hacen Claro. la forma en que lo resolvieron, hacen un documento, escriben código, como lo Ya, detallan, ya. y lo suben como para que la gente vea cómo lo hicieron ellos. Me Entonces, imagino la que es mayoría, o ¿cuál es la palabra? Como para profundizar en lo que uno hizo, comparado con lo que hicieron La otros. verdad es que la comunidad de ciberseguridad es súper pana. Onda. eh, Cuando uno quiere como. Onda. Para aprender y para competir, por así decirlo, o para hacer desafíos y cosas así. Obviamente con una competencia sana y para pasarlo bien. La comunidad es súper buena onda. Entonces siempre hay gente que hace documentos para, no sé, por resolver estos desafíos.
y explica la matemática y todo. Entonces, bueno, en CryptoHack la gente sube buena onda y resuelve su desafío y aquí ponen las soluciones. Es re choro. Eso es lo que me gusta harto de la comunidad. Es re simpático, es buena onda. ¿Ya? Pero eso, ¿algo más? ¿Algún otro comentario? Ah, y otro tema que yo creo que ya para en otra ocasión se podría conversar, Ujú. que yo y creo que algunos de acá, creo que nos va a dar tope con una ayudantía esto. Ya le preguntamos y va a grabar. Está grabando. ¿Ah? Está grabando, Está ¿ah? grabando. Ah, ya, eso Sí, sí, era. Bueno. tenía pensado o sea, tenía pensado grabarlo. Así que como para tenerlo en algún repositorio después por si necesitan acceder, quizás para repasar o qué sé yo, ¿ya? La idea es que ese Jupyter Notebook que tengo, en el que le estaba comentando las cosas, eso va a estar disponible en la página que está ahí en los canales de texto, ¿ya? Tengo que actualizarlo con el nuevo contenido que puse, la motivación, y ya está, básicamente. Y ahí ustedes Mm, pueden acceder a él y todo eso, ¿ya? Para que no se preocupen con el tema de los topes. Ya, perfecto. Eso, ¿algún comentario, la duda? No sé. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es que cuando mostraste el cifrado, ¿Ya? em, esa función de Python con la P, como que mostraba el número al tiro. ¿Sí? ¿Y por qué después cuando sale encriptado salen como con slash y todo eso de aquí? Ya, porque lo que pasa es que hay caracteres que no se pueden imprimir. Por ejemplo, este signo de exclamación, ¿cachai? Tiene su código, ¿cachai? Y tiene su número. Y todos los otros símbolos también, pero hay algunos caracteres que no se pueden imprimir. Por ejemplo, entre el 32, que es el espacio, hasta el 126, que es la colita de chancho, todos los otros no son printeables, no se pueden imprimir. Por ejemplo, el SOH, el FF, todo eso, son caracteres que no tienen no tienen una notación. Ya, ¿cachai? Por ejemplo, el 104 es una H minúscula, el 113 es una Q minúscula, etcétera, ¿cachai? Entonces, todos estos que son más raros, Python lo representa con un código que es a través de un slash. ¿Cachai? Por ejemplo, si mal no me equivoco, estas dos cosas, no sé si eran estas tres o estas dos, solo estas dos, eso es un número, solo un número. ¿Cachai? Pero lo representa así, con un slash, y con una X y con un símbolo. ¿Cachai? Entonces, eso es cuando los caracteres no se pueden imprimir. Entonces, por ejemplo, si yo tenía que la flag, que era una H mayúscula, y yo para hacer el desplazamiento de repente caí acá, en un 15, entonces no me va a imprimir un SI, ¿cachai? Me va a imprimir como un símbolo extraño. ¿Cachai? Ese es como